22:30 en Buenos Aires, Argentina. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Universal TV Digital. Hoy hablemos de poder haciendo un análisis de la realidad latinoamericana y la fragilidad de todas sus democracias. ¿No es así, Emilio? Lo que estábamos hablando antes y estábamos repasando eran los casos de lo que está ocurriendo en distintos países de América Latina, tanto de una raíz de izquierda como de una raíz de derecha en los primeros mandatarios y en su forma de exponer en la campaña y de lo que después se terminan haciendo en el ejercicio. Lo que pasa es que los ciudadanos en algún punto de los países del Cono Sur y también de Centroamérica, ya nos estamos preguntando qué pasa, por qué es blanco o negro, por qué siempre es derecha-izquierda, por qué nunca tienen los políticos la capacidad de hacer una especie de mesa de diálogo, aunque sea con partidos opositores, siempre respetando el orden constitucional dentro de una democracia, porque el presidente, a partir de que tiene los votos, sigue siendo presidente, y los representantes del gobierno y del poder ejecutivo de esa nación siguen teniendo sus cargos. Esto no les quita mérito, si es que en algún momento quieren, el ponerse de acuerdo con los demás. Bueno, es obvio que existió en la Argentina un militar que sí interpretó que la cuestión no era ni derecha ni de izquierda y eligió, hablando de globalización, de mundialización, la gran solución, la tercera posición. Obviamente nos estamos refiriendo al general Juan Domingo Perón, que marcó una gran tendencia en la historia argentina y logró todo un cambio en el reconocimiento de los derechos de las clases populares. Pero bueno, el análisis de la realidad argentina va a ser un poco el cierre de este programa. Decíamos antes de que siguen las propuestas, las protestas y siguen también las represiones en esta región. Señores, lo acusan a Castillo de una rebelión para dejarlo preso y no permitirle su libertad. Pero no existió tal rebelión. Desde el punto de vista jurídico, para que exista una rebelión, señores, debe haber un alzamiento en armas. Y esto fue todo lo contrario. Fíjense ustedes que fue la Boluarte quien se alzó en armas contra Castillo, y no solamente contra él, sino contra toda su familia. Y este es un delito que deberá ser castigado. ¿Qué opina usted, doctor Felipe Sarangelo? Bueno, a lo ya expuesto de forma muy cordial por quienes me anteceden, debo decir, en primer lugar, que me hubiera interesado, a mi humilde criterio, digamos que se contemple una de las facultades más importantes del derecho internacional público, como lo es el Instituto del Asilo Político. Recordemos muy brevemente, sin querer explayarme demasiado en tema, que el entonces presidente Castillo, momentos en los que se encontraba dirigiéndose hacia la Embajada de México, es que es interceptado por la fuerza pública, en el que, por lo que tengo entendido, hubo un pequeño enfrentamiento entre la policía con la seguridad del entonces presidente para proceder a su detención. Son cuestiones en las que las garantías procesales y del debido proceso, valga la redundancia, deben considerarse antes que cualquier otra circunstancia. La policía, doctor, encapuchada, como si fueran terroristas y con picana, y ante la vista de Castillo y de toda su familia y de sus hijas, que horrorizados pensaban que era la última vez que iban a ver a su papá. Seguramente, exactamente, y seguramente las consecuencias ya con el diario del lunes hubieran sido diferentes, entendiendo o abarcando luego de que el pueblo haya salido a la calle y las consecuencias que esto trajo, como han sido muertes, lesiones de gravedad,
en el pueblo peruano seguramente se hubieran evitado. Entonces habría que rever y considerar, como digo siempre, las garantías del debido proceso, velar por ellas para que de alguna manera se haga justicia. Eso es más o menos. Pero brillante, doctor. Más claro, échele agua, querido televidente. Pero acá hay un pequeño detalle que no podemos dejar pasar por alto. Dos abogados argentinos se conectaron con los abogados de Castillo y le ofrecieron su defensa. Se trata nada más y nada menos que del doctor Croxatto, que actualmente reside en Bélgica, brillante alumno de Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema. ¿Qué opina usted, doctor, de esta defensa de lujo que le ofrecen a Castillo? Y bueno, en lo particular entiendo que está ante la presencia de dos abogados muy considerados a nivel nacional e internacional, ni hablar de la figura del doctor Zaffaroni. Recuerdo que al expresidente Castillo se lo acusa de rebelión, de atentado contra la tranquilidad pública, de conspiración y de abuso de autoridad. En ese sentido, la defensa técnica del entonces presidente Castillo consideró que se violentaron las garantías del debido proceso para con su cliente y no se respetó el derecho de defensa del que goza cualquier persona. También técnicamente un presidente tiene una prerrogativa que es una facultad de poder expedirse, de poder expresarse y se la han vetado. Entonces, en esa circunstancia es que la defensa ha considerado ese punto a favor a los fines de poder ejercer plenamente su derecho de defensa. Bueno, clarísimo. El doctor Zaffaroni no pudo concurrir a este programa especial por sus múltiples ocupaciones, pero nos envió un video donde hace un análisis de la crisis institucional de Perú y la situación personal de Castillo. No sé, Ricardo, si lo tienes en punta como para poder acercarle a nuestros televidentes exactamente la opinión de Raúl Zaffaroni. Jorge, dame un minuto, por favor, un par de minutos para subirlo el video, por favor. Sí. Otra de las cuestiones que se trató en la defensa fue la inconvencionalidad de las detenciones preliminares. Es decir, la defensa del expresidente Castillo trató la inconvencionalidad como uno de los puntos a resaltar. Entendemos que la inconvencionalidad es un concepto del derecho internacional que refiere cuando una persona, a lo que sucede cuando una ley contradice los tratados internacionales. Exacto. Entonces, en ese punto también fue que se sentó la defensa técnica, a lo que tengo entendido, del expresidente Castillo a los fines de elaborar su estrategia de defensa también. Perdón, sería bueno aclarar, en tanto podemos emitir ya el material que se está preparando, que nosotros, mientras veíamos material de lo que pasaba allí en Perú, para la gente que nos está viendo desde Perú, no es la injerencia de abogados argentinos sobre la vida interna e institucional de ese país. Los abogados a los que se refiere el doctor Guinero son abogados especialistas en derecho internacional y están avalados por los propios abogados del Perú. Ellos están haciendo una apoyatura técnica. O sea, doctor, ustedes si claro, me pueden explicar cómo se maneja esto, porque hay gente del Perú que está interpretando de que abogados argentinos están metiéndose en una causa de Perú. No, es más, dijeron que deberían haber sacado la matrícula en el Colegio de Abogados de Perú para poder actuar. Pero en el caso de Zaffaroni, estamos hablando de una representación de los derechos humanos ante la Corte Internacional de la Haya. Entonces, señores, ahí hay un tema supranacional porque es la defensa internacional de los derechos humanos y el castigo a esas violaciones
Fíjese que hasta la OEA, señores, criticó y cuestionó este gobierno autoritario de Boluarte. No es casual, no es casual. Y lo que decía Emilio antes, el retiro de la representación diplomática en México, tampoco es casual, lo decíamos antes, porque Obrador, me estoy refiriendo a ese brillante presidente mexicano, Manuel López Obrador, le dio asilo a Jennifer Paredes, la esposa de Castillo, y a sus dos hijas menores. Y quedó en Perú solamente una de las chicas que se comunicó con nosotros telefónicamente. Lamentablemente no tenemos el audio porque pidió, está muy asustada y pidió no ser grabada porque tiene mucho temor por su vida. Pero cuando les cuente lo que esta chica desesperada nos dijo, refiriéndose a la detención ilegal a la que hacía referencia, encapuchados, con picana, parecía realmente una fuerza de choque y de ataque, no una detención legal. Y bueno, esto quería contarles mientras se prepara este material. Nos dijo la hija de Castillo, que está viviendo en el Perú, fue el momento más doloroso de mi vida. Yo, cuando entramos al sector militar, a la prefectura, me puse a llorar desconsoladamente. Pensé que era la última vez que iba a ver a mi papá. Bueno, inconvenientes técnicos nos dicen acá en el control central que no puede ir el video de Zaffaroni, entonces vamos a continuar. Yo quería hacerte una consulta a ambos, ¿no? Sí. Porque estaba leyendo una información de lo que hizo o cómo fue la entrevista del doctor Crocchato con Castillo en el lugar de detención. En el penal. En el penal. Una de las cosas que hay que destacar, o que destacó Crocchato en esa entrevista, creo que fue a un diario, a un periódico, es que las dificultades que tuvo como abogado para poder llegar hasta el lugar en donde se encuentra alojado el detenido y poder empezar a escucharlo. No hay duda. Es más, a Zaffaroni no lo dejaron entrar y se tuvo que volver a Buenos Aires. Del punto de vista de la ley. ¿Por qué? ¿Se puede dar esto? ¿Es legal? No, en lo personal, en lo que respecta a mi opinión, no se puede dar, eso no debe ser así. Toda persona tiene derecho a una defensa, a ser oída por su abogado defensor y a entrevistarse todas las veces que sea necesaria durante la sustanciación del proceso y hacerlo de forma privada, es decir, sin la presencia de ninguna otra persona, ni siquiera guardias o fuerzas del servicio penitenciario, porque las entrevistas entre el cliente con su abogado deben ser privadas y no necesariamente requieren la presencia de ninguna persona para que justamente pueda el cliente explayarse libremente y contarle a su abogado todo lo que estime correspondiente. Y dio un detalle muy curioso. No tenía ventana. ¿Es legal? No, no es legal. Es más, en la cárcel de Caseros, señores, la cárcel de Caseros fue construida aquí en Buenos Aires por una arquitecta que había hecho, de acuerdo al panóptico de Benham, un sistema de control total en cuanto a las paredes y un sector de la cárcel de Caseros no tenía ventanas. Tuvo la mala suerte, o algunos hablan de castigo divino, que su propio hijo fue preso en la cárcel de Caseros y al no tener iluminación, al tener ese ahogo, ese hacinamiento, se suicidó en la cárcel de Caseros.
Lo cierto también es que nuestra propia Carta Magna, nuestra propia Constitución Nacional, tiene vedada todo tipo de tratos inhumanos y degradantes para cualquiera de los internos. Y es cierto que a una persona en la que se la tiene inmerso seguramente en una celda de pocos metros cuadrados, sin ingresar la luz del día, sin poder salir las veces seguramente necesarias para poder desarrollar alguna que otra actividad, para quizás hacer un poco de actividad física, seguramente es un trato inhumano y degradante del que cualquier interno tiene que estar exento. Eso es cierto. Hay también. un fallo histórico que es el fallo del doctor Berbisky, justamente que habla de ese hacinamiento innecesario y de ese castigo que prohíbe la Constitución Nacional y que se utilizó para lograr prisiones domiciliarias y libertades. Recordemos, el fallo Berbisky, señores. Berbisky es un colega, abogado, que tiene una red muy interesante que se llama El Cohete a la Luna. Les recomiendo, muy interesante, deben ingresar. Y quería cerrar este bloquecito diciendo lo que me emocionó esta chica, la hija de Castillo, cuando me dijo, doctor, ayude a mi papá, porque mi papá es una muy buena persona y sacrificó todo, su vida, su seguridad y su familia por el beneficio del bien común de Perú. Sería interesante saber si en épocas democráticas hay algún antecedente. Evidentemente, en gobiernos militares puede haber ocurrido rispideces entre países y naciones, pero ¿existe algún antecedente que un país con un sistema presuntamente democrático, aunque muy cuestionado, derive en una situación como esta, tener un primer mandatario elegido por las urnas que, ante la posible desestabilización del Congreso, haya intentado revertir esta situación y termine detenido? Y sigue, Boluarte justamente dice que, a pesar de haber sido elegido Castillo democráticamente, se deslegitimizó en el ejercicio cuando falsamente lo acusan de querer perpetuarse en el poder. Personalmente, yo creo que esto se trata de una fake news, una falsa noticia, y ahí entramos en lo que Rafael Bielsa habla de lawfare. Lawfare, señores, que se hizo famoso hoy por hoy con el juicio nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, exactamente. Fue así que Cristina Fernández de Kirchner, nuestra actual vicepresidente de la Nación, en una de sus declaraciones indagatorias ante los tribunales federales de Comodoro Pi, expuso ese término al referirse que el Poder Judicial es utilizado para, de alguna manera, desmerituar una figura política como la suya. Bueno, y seguimos, la noche está avanzando, la noche está muy kenchi, como dicen los brasileros, está muy activa, muy caliente, y seguimos transmitiendo por Universal TV Digital. Son las 22:49, señores. Estamos ya casi en el cierre de esta misión y queremos invitarlo a la gente para que le haga las preguntas que quiera a Emilio Pekov, aquí a mi derecha, o al doctor Felipe, ¿cómo se llama? Sarangelo, que podríamos decir irónicamente, ¿será un ángel? Sarangelo. Bueno, Jorge. Ahora el poder lo tienen ustedes. Desde la tribuna, pregunten. Correcto. Jorge, muchas gracias. Acá tengo algunas preguntas del público televidente y me dicen por favor, ¿qué piensan acerca del documento que leyó
Pedro Castillo en Palacio de Gobierno del Perú, diciendo y ordenando que se cierre el Congreso de la República y que también se cierren algunas organizaciones institucionales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, y ordenando a las Fuerzas Armadas y ordenando a la Policía Nacional del Perú que actúen de inmediato cerrando el Congreso. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué piensan? ¿Que él fue su propia voluntad de una manera, su iniciativa, su actitud propia, porque los que lo rodearon a él, o sea, sus aliados, sus más cercanos, personas de confianza, se sorprendieron y dijeron de que en ningún momento ellos sabían que él iba a tomar esa actitud de leer ese documento? Tan es así de que le dieron la espalda y todos los congresistas que estaban con él tampoco estaban de acuerdo con lo que él había leído y con la intención que él tenía de cerrar el Congreso. Entonces, finalmente, ¿qué piensan? Son dos preguntas en una. ¿Qué piensan del documento que leyó y qué piensan de que si fue su actitud, iniciativa de él propiamente dicho, o es que alguien lo asesoró mal y el por qué su entorno más cercano le dio la espalda después de haber leído ese documento? Bueno, en lo personal, es muy particular. Mi respuesta, siempre estuve y he estado a favor de las instituciones, como dije anteriormente en reiteradas oportunidades, de las garantías, del debido proceso, del respeto hacia la Constitución Nacional y hacia las leyes. Y en este caso, debo decir que el respeto de las instituciones va por encima de cualquier otra cuestión, y el tema de intentar ir contra otro de los poderes del Estado, como en este caso sería el Congreso, no sería la forma adecuada para salir adelante de cualquier circunstancia o manifestarse al respecto. Eso es lo que pienso yo de este caso en particular. Perdón, antes de que Jorge haga el cierre, yo simplemente quiero recordarles, y me voy a ceñir a el basamento de la defensa del doctor Zaffaroni. El doctor, cuando en una entrevista, también en un medio gráfico, le preguntan sobre esto, él dice que el presidente Castillo sabía perfectamente que dando este tipo de instrucciones no se iban a efectivizar tal cual él las había anunciado como una medida extrema, sino que él, esto es lo que dice el doctor Zaffaroni, tomó esta medida como una proclama, intentando frenar lo que él ya preveía como un golpe de Estado hacia su gobierno por parte del Congreso. Es decir, si lo queremos analizar, se anticipó, según el doctor Zaffaroni, a lo que le iba a tocar al presidente Castillo. Exacto. Es más, Castillo dijo públicamente en Página 12, que es el medio local al que se refiere Emilio, dijo: el golpe empezó el primer día de mi gobierno. Y bueno, para redondear, queridos televidentes, debemos decirles que íbamos a hablar, quedaron muchas cosas pendientes, de la realidad política argentina, de la gran conmoción nacional del atentado que hubo en el supermercado de unos parientes de la señora de Messi, una amenaza directamente al astro de nuestro fútbol. Y bueno, está todo convulsionado en este momento en este país. Es más aún, fíjense que llegando acá a los estudios, me robaron el celular, por eso tuvimos una tardanza, inconvenientes técnicos en conectarlo. Y en estos últimos 2 minutos de programa que nos quedan, queremos despedirnos de ustedes. Voy a pedirles a cada uno de mis invitados especiales que lo hagan y cierro yo
con una invocación. Emilio. Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que tenemos que empezar a ver la política distinto. Basta de tanta derecha, ultraderecha, basta de ultras izquierda, basta de los fanatismos. Los fanatismos, como en el fútbol, la religión y la política, siempre van a llevar a un enfrentamiento y nunca se termina bien. Felipe. Bueno, en concordancia con lo que dijeron quienes me anteceden, en resumen, estar siempre a favor de las instituciones, del respeto por la ley y de las garantías siempre del debido proceso. Considero que todo lo que se haga por fuera de la ley debe reverse porque no son las formas para llegar a encontrar los resultados que uno pretende como nación. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dijo el general Perón. Hasta la próxima semana, señores, y que Dios los bendiga.